Gracias, presidente. Buenas tardes, diputada. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un correo electrónico del director de comunicaciones de la ONG Déficit Cero, señor Camilo Undurraga, mediante el cual solicita audiencia con la comisión para exponer acerca del déficit habitacional, cuántas familias necesitan una vivienda y en qué territorios. Este estudio representa una herramienta concreta no solo para conocer la dimensión del problema, sino para situarlo en las distintas regiones del país. Después hay un oficio del Contralor General de la República, mediante el cual informa los gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirven de dependencias para las actividades propias de dicho servicio. Un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el cual informa gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirven de dependencias para las actividades propias del Ministerio. Un oficio del Secretario Ejecutivo de Agencia de Calidad de la Educación, mediante el cual informa gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencia para las actividades propias del servicio. Y finalmente, presidente, un oficio del Subsecretario para las Fuerzas Armadas, donde informa lo mismo, gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirven de dependencias para las actividades propias de esa subsecretaría. Esa es toda la cuenta, presidente. ¿Alguna observación sobre la cuenta, diputados, diputadas? No hay observación. En varios se ofrece la palabra. Gracias, presidente. Quisiera solicitar, si lo tienen a bien los integrantes de la comisión, pudiésemos enviar un oficio al Ministerio de Vivienda para que nos dé respuesta y nos diga qué se está haciendo respecto a la gran problemática que se está presentando en todas las regiones con el alto costo de los materiales para la construcción de vivienda y que ha significado que muchas empresas ya no están postulando. Hay llamados a licitación de construcción y no se presentan las empresas constructoras justamente porque hoy día ya no está siendo rentable presentar. Entonces, quisiéramos saber si el Ministerio de Vivienda, a través del ministro, qué se está haciendo para poder ir en solución de esto, porque si no, finalmente cada vez vamos a ir en cada vez menos construcciones, menos comités decisionales con su solución de su casa propia. Entonces, ver efectivamente cuál va a ser la respuesta, porque creo que es importante, presidente, que nos preocupemos de ese tema, porque la inflación, por lo que todos estamos viendo, va a seguir aumentando y cada vez va a ser un problema más grande que se va a presentar en cada una de las regiones. Gracias, presidente. Ok. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. No sé, ustedes, señores diputadas, diputados, ¿habría acuerdo respecto a eso? Hacemos la consulta entonces. Tengo entendido, sí, de que, no recuerdo bien la fecha, pero en unos días más, el ministro se va a juntar con la Cámara Chilena de la Construcción justamente para ver estos temas. Yo me voy a reunir el día martes próximo con el ministro y ahí voy a traer la información que hoy día nos falta acá respecto de para dónde vamos. Y ahí voy a aprovechar de consultarle, diputada, lo que usted plantea. Pero igual vamos a oficiar, presidente. Igual vamos a oficiar, por supuesto. Tengo problemas serios con la campanita. Todos, no solamente usted, todos, presidente, no se preocupe, en cultura me pasa lo mismo. Sí. Claro. Diputado Beltrán. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludo formalmente a cada uno de mis colegas diputados. Valorar lo que acaba de señalar nuestra colega, creo que eso está ocurriendo en todas partes del país y la región de la Araucanía en las mismas condiciones. Señor presidente, dado que nuestra misión es bien especial, yo quiero solicitar por su intermedio poder oficiar al ministro de la Vivienda para ver qué proyectos tiene o cuál es la idea del ministerio con respecto a los subsidios habitacionales, señor presidente, porque en la región de la Araucanía distintas comunas me han manifestado lo mismo y tengo entendido que a usted como presidente y también está recorriendo la región y la provincia le han manifestado lo mismo. Entonces me gustaría que pudiéramos oficiar para nosotros tener algún antecedente concreto con respecto puntualmente a lo que son los subsidios habitacionales.
¿De habitabilidad rural? De habitabilidad rural, Claro. justamente, señor presidente. Ok. Muchas gracias. No, por eso lo antes, respecto al subsidio de Sí, habitabilidad habitacional. rural. Habitabilidad rural. Habitabilidad se llama. Rural. Ok. El diputado Fuenzalía está Pero no puede intervenir, presidente, con la cámara apagada. hasta con la cámara apagada. Tiene que encender su cámara. ¿Diputado Fuenzalía? No está presente. Ok. Bien, esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el Código Sanitario para incorporar el principio precautorio y la participación ciudadana en las decisiones de autoridades administrativas facultadas para disponer el retiro de industrias y similares que causen daño y o molestias a la población. Boletín número 14683-14. Hoy asiste el subsecretario de Salud Pública, señor Cristóbal Cuadrado Naú, el secretario regional ministerial de Salud de la región metropolitana, señor Benjamín Gonzalo Soto Brán, y en representación de la presidenta nacional del Colegio de Arquitectos de Chile, asiste el presidente del Comité de Desarrollo Urbano del Colegio, arquitecto señor Julio Alegría Gregorio de las Heras. ¿Están presentes? Sí. Ok. Subsecretario, bienvenido. Le damos la palabra en primer lugar. Muchísimas gracias. De saludar por su intermedio, presidente a la comisión. Entiendo de que el día de hoy hay materias que pueden ser de interés de la autoridad sanitaria, por lo cual estoy disponible y encantado de poder responder quizás dudas específicas que pueda tener la comisión con respecto a las implicancias para el sector salud, entendiendo que nosotros en este proyecto de ley cumpliríamos un rol adicional a lo que son nuestras competencias adicionales, por lo cual nos parece muy relevante estar presentes el día de hoy. Y solo a modo de introducción, antes de poder escuchar las materias que puedan ser de su interés, de las cuales dialoguemos, plantearles que lo que está en el espíritu de este proyecto, que es la idea del principio precautorio, es algo que está muy presente en distintos ámbitos de la salud pública y del desarrollo de las políticas públicas de prevención, en lo cual lo que se apunta es que aquellas decisiones de política pública que ante incertidumbre puedan generar potencialmente impactos negativos en la salud humana deben ser considerados de una determinada forma en que reduzca los riesgos potenciales. Y ese principio que está presente en muchos elementos de la regulación de tóxicos ambientales, entre otras materias, puede ser relevante a la hora también de tomar decisiones con respecto a las autorizaciones de el funcionamiento de determinadas industrias o empresas que puedan causar daños a la salud de la población. No se escucha. No se está escuchando. Algo pasó con el audio. Sí, perdón, ¿ahí sí me escuchan? Sí, ahora sí. Perfecto. Dicho eso, me gustaría saber si es que de parte de los honorables diputados y diputadas de la comisión hay quizás dudas específicas en términos de los alcances que nosotros vemos de este proyecto con respecto a la autoridad sanitaria, en la cual estoy encantado de poder intentar responder a aquellas preguntas de la mejor manera posible, de tal manera de que la comisión pueda tener una deliberación con respecto a los contenidos del proyecto y su deseabilidad. Ok. Gracias, presidente. No sé si nos escucha el subsecretario porque... ¿Los escuchan? Sí, le escucho perfectamente. No puedo reconocer si bien quién está hablando. Tomás Gil. ¿Qué tal? ¿Cómo está, subsecretario? Nada, en primer lugar le agradezco la presencia en la comisión.
más concretamente quería preguntarle respecto al proyecto mismo, si ven ustedes, no sé si han tenido la oportunidad como ministerio o usted como subsecretaría de revisarlo. Es un proyecto relativamente corto que hace algunas precisiones, modifica la definición, sustituye la idea de industria por establecimientos industriales y un poco más amplio, digamos. Me parece que es un punto importante. Define también algunas fechas y, por supuesto, da las posibilidades de participación ciudadana respecto de situaciones que pueden estar afectándole directamente la salud o la calidad de vida, ¿no es cierto? Y permite, por lo tanto, actuar a las autoridades de modo precautorio. Entonces, en concreto, aparte del principio que usted ha mencionado recién, si han tenido oportunidad de evaluar y les parece adecuado cómo está hoy día redactada esta moción, o tienen alguna reflexión adicional o modificación o propuesta al respecto. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Hirsch. Por su intermedio, presidente, no sé si es que vamos a recibir más preguntas o respondo directamente al diputado Hirsch. Preferiría que vamos respondiendo directamente. Perfecto, presidente. Muchas gracias. Por su intermedio, agradecer la pregunta del diputado Hirsch. De nuestra parte, nos parece que es una moción que responde a un problema que nosotros compartimos. Nos parece que es adecuado en términos generales lo que se plantea. Y nosotros haremos encantado llegar a la comisión por escrito algunos elementos particulares que nos parece que eventualmente podrían mejorarse con respecto a la propuesta de la norma, pero en términos generales nos parece un proyecto que es adecuado y que puede permitir avanzar en aspectos regulatorios relevantes para la protección de la salud humana. ¿Alguna consulta, señora diputada, señores diputados, al respecto? No hay consulta. Bien. Presidente. Perdón. No, una cosa muy breve. Con el ánimo de poder avanzar, porque en principio vamos encontrando que hay acuerdo tanto del subsecretario de Salud y algunas otras autoridades, me parece, con las que hemos hablado. ¿Sí? Saber, digamos, en qué plazo nos pueden tal vez hacer llegar esa propuesta, porque creo que en algún momento ya vamos a poder... tal vez si usted lo tiene a bien, pensar en poner en votación ya el proyecto en algún momento, ¿no? Eso, presidente. Gracias. Okay. Subsecretario, respecto del compromiso que hace usted de hacer llegar algunas propuestas o observaciones, ¿cierto?, a la moción, ¿en qué plazo podría ser eso? Presidente, si lo tienen a bien en la comisión, yo me puedo comprender de que al martes de la próxima semana, o sea, previo a la próxima sesión que ustedes tienen, es en caso de que sesionen los días miércoles, que entiendo un horario habitual, puedo hacerles llegar por vía formal nuestros comentarios, de tal manera que ustedes puedan tenerlo a la vista en una siguiente sesión. Perfecto. Le agradecemos mucho, subsecretario, muy amable. ¿Eso? Sí. Ok. Bien, le ofrecemos la palabra entonces al secretario regional ministerial de Salud de la región metropolitana, señor Benjamín Gonzalo Soto Brán. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, Seremi. Un saludo a los honorables diputadas y diputados. Nosotros de alguna manera revisamos la modificación al artículo 84 que se está planteando en este proyecto. De alguna manera reforzar que son modificaciones que son muy interesantes justamente para lo que respecta a la fiscalización de alguna manera que se hace como autoridad sanitaria de toda aquella industria y empresas que están instaladas en una comunidad y pueden generar problemas para la salud de la población. Y hay algunos comentarios que quizás podría compartir con alguna lámina. No sé si es posible que pueda compartir pantalla. Sí, se puede, parece. Ya. Bueno, primero que nada, respecto a la... es muy positivo de alguna manera que se pueda considerar los criterios precautorios para esta modificación. De alguna manera
de alguna manera estos principios operatorios en la práctica se han visto que pueden ser muy útiles justamente para poder adelantarnos a los problemas en el fondo que se pueden generar a la salud a la comunidad, pensando en un concepto más amplio que también es la salud y bienestar. Por ello mismo hay algunos aspectos que quisiéramos como quizás desde la práctica que se ha visto en respecto a las situaciones con problemas con alguna empresa, por ejemplo, que se puedan quizás considerar en la modificación y que está en la siguiente lámina, que efectivamente habla de cómo poder considerar no solamente aquellas industrias, sino establecimientos agrícolas primarios. Por ejemplo, hay muchos sectores en la región metropolitana donde hay chancheras o avícolas que son planteles de cerdo de aves finalmente, que generan muchos problemas en la comunidad, en distintas comunas de la región metropolitana, en Tiltil, o en otras que son una de las 18 comunas rurales que tenemos en la región metropolitana. Entonces, la sugerencia que de nosotros nace de alguna manera poder revisar y someter a discusiones y que se puedan agregar establecimientos agrícolas primarios, aquellos que se ven amarillos, y de alguna manera pueda considerar estos tipos de establecimientos en la modificación de este artículo. Y por último también, pensando que la otra modificación en los otros cuerpos legales considera la participación comunitaria, también quizás al final de este artículo, para el artículo 84 del Código Sanitario, poder también considerar que dicho informe que tiene que de alguna manera generar la autoridad sanitaria, considere un proceso de participación de la comunidad. Estas son las principales como observaciones que desde la práctica se han visto desde la región metropolitana en las dificultades que se han tenido que abordar con los distintos tipos de empresas, sobre todo como las que le mencionaba, aquellos planteles o establecimientos agrícolas primarios, y que de alguna manera someterlos también a discusión. Sí, lo que pasa es que no se ve mucho. Ya, sí, nosotros, sí, la verdad que no me permite agrandarlo más, pero lo podría agrandar en otra lámina mientras lo dejo compartir. Okay. Bien. Ahí ya voy a compartir una lámina más grande, a ver si es que se puede ver mejor. Ok. ¿Alguna consulta, señores diputadas y diputados? Si es que no se ve. Ahora sí se ve. Ahí sí. No sé si se puede. Ahí ya. Y el artículo 84. El Servicio Nacional de Salud podrá disponer el traslado de aquellas industrias, establecimientos agrícolas primarios o depósitos de materiales que a su juicio representen un peligro para la salud, seguridad y bienestar de la población. La resolución deberá fundarse en un informe que deberá contener los criterios técnicos aplicables a la materia en cuestión, con enunciación de las normas de emisión y calidad correspondientes. En ausencia de norma de emisión y calidad aplicable, el informe deberá contener criterios precautorios que velen por la protección de la salud, la seguridad y el bienestar de la población. Dicho informe considerará un proceso de participación de la comunidad. Artículo 84. Sí. Bueno, esto más que nada es una revisión preliminar conforme a la solicitud que nos hicieron desde la Cámara de Diputados para poder hoy día compartir, como lo dijo el subsecretario de Salud Pública del Ministerio de Salud, doctor Cristóbal Cuadrado. También esto se podrá complementar y de buena manera ajustar también como la propuesta que hará el Ministerio propiamente tal. De alguna manera esto es un antecedente que podemos aportar más que nada a la discusión y después posterior ya definición en la propuesta de la autoridad sanitaria del nivel central. Ok. Bien. ¿No hay consulta? Le agradecemos, Seremi, muy amable. Muchas gracias, presidente. Okay. Le ofrecemos la palabra al presidente del Comité de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos, señor Julio Alegría Gregorio de las Heras.
Está por ahí. Ya, Ahí ahí se oye, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí. Bueno, en primer lugar, estamos muy contentos y agradecidos de esta invitación al colegio, por cuanto son temas que nos competen de manera directa y cotidiana. Respecto de este asunto, nuestra presidenta Jadille Baza me pidió que representara en esta oportunidad al colegio para exponer lo que pensamos respecto de la modificación o de los aspectos de esta ley, ¿ya? De este proyecto de ley. Y yo tengo escrito acá que no sé si lo puedo también presentar en pantalla. Sí, por Sí, supuesto. está habilitado. Ya, entonces creo que aprieto aquí donde dice Share, ¿no es cierto? ¿Se ve? No, sí, ahí sí. Pero chiquitito. ¿Se ve muy chico? A ver, vamos a ver. Aquí está en el porcentaje. ¿Crece? Sí. Desde televisión, ¿podrían bajar un poco la luz, por favor? Sí, porque yo lo tengo aquí en pantalla en el tamaño de hoja carta. ¿Se ve ahí o no? Sí, eso lo tienen acá, lo tenemos en papel. ¿Está impreso en todo caso, Sí, señora Alegría? sí lo puedes presentar tú, dices tú. No, está Ah, ya. impreso en la mesa de los diputados. Ah, ya. Bueno, entonces se puede seguir ahí. Cortito, sí se lo Mira, tenemos. es bastante corto y es preciso. Bueno, con respecto a la primera anotación que hice, es que el principio de la participación ciudadana en las decisiones es un asunto que es extraordinariamente importante, como las señoras diputadas y diputados saben exactamente, pero que no siempre se deja manifiesto y por escrito, de manera que quiero saludar esa decisión de que quede aquí la participación ciudadana de las decisiones. Y por eso pongo esa nota, que es un principio que de por sí mejora el decreto al hacerlo participativo. No quería dejar pasar ese detalle. Bueno, en segundo lugar, ¿no es cierto? En el artículo 62 hay una cosa que me parece que sería bueno de pensarla mejor. Dice en el inciso segundo I, sustitúyese las palabras de las industrias mal ubicadas por la frase los establecimientos industriales y aquellas instalaciones de impacto similar al industrial, tales como grandes depósitos, talleres, bodegas, etc. A mí me parece que el impacto similar sería más adecuado trabajar con el término de asimilables que similar. Similar en el sentido de que es muy precisa la palabra que sea similar. En cambio, asimilable permite conceptualizar, ¿ya? Por ejemplo, recién hablaba de los criaderos de cerdo, por ejemplo, ¿eh? Criaderos de gallina o criaderos de caracoles, qué sé yo, tanta cosa que hay solo para hablar de eso, que es mucho más fácil la palabra y más entendible el concepto de que una empresa, un emprendimiento, a cambiar de lugar, puede ser asimilable a una empresa y no exactamente que sea similar. Hay asuntos que no son exactamente empresas, pero que son muy molestosos, sea porque sean ruidosos o sean contaminantes, tanto acústicamente por sus maquinarias, como también en los olores que pueden emitir. Entonces, quiero proponer eso. Propone cambiar el término similar por asimilables. Bien. Continúo. Agrégase a continuación la expresión este plazo no será inferior a un año, contado desde la fecha de notificación. Me parece que así debe ser y estoy de acuerdo en eso también. Ahora, en los artículos que nomina a las municipalidades, ¿no? Que dice el artículo 93 y 97 de la ley 18.695. Claro, no corresponde a verlo aquí, pero en todo caso quiero hacerlo notar. El artículo 93 dice que cada municipalidad deberá establecer en una ordenanza las modalidades de participación de la ciudadanía local. En la fecha en que vivimos y conociendo las cosas como ya las hemos visto en las municipalidades, este artículo 93 lo veremos también en su debida oportunidad, si es que tenemos no debiera decir deberá, sino que debiera.
o tendrá que, pero deberá o tiene que establecer en una ordenanza las modalidades de participación. Si no, lo deja abierto, ¿no? Aunque más abajo dice, requiere una expresión o representación específica dentro de la comuna, que al municipio le interese relevar para efectos de su incorporación en la discusión y definición. Es decir, deja abierta la posibilidad de que hacia la municipalidad lo ve como un tema interesante, vea el grado de participación que puede tener las ordenanzas en esta modalidad de cambiar el lugar de este emprendimiento o empresa. Lo mismo con el artículo 97, ¿no es cierto? Dice, cada municipalidad deberá regular, esto está mucho mejor, en la ordenanza municipal de participación a que se refiere el artículo 93, las audiencias públicas. Lo mismo, deberá, dice. Es decir, a esta altura, yo creo que no sé si ustedes tienen incidencia en comentar este asunto, pero lo cierto es que cada municipalidad tiene que tener ya resuelto lo de las audiencias públicas. No puede quedar, a mi entender, abierto a la consideración de que se hagan o no audiencias públicas, por medio de las cuales el alcalde y el consejo conocerán acerca de las materias. Exceptúanse de esta exigencia, dice también como arriba, las comunas de menos de 5.000 habitantes. Estamos de acuerdo en que las comunas de menos de 5.000 habitantes pueden ser, si se trata de una empresa de carácter estratégico, de carácter nacional, por supuesto que se podría hablar de eso, pero no, si estamos hablando de un criadero de chancho que tenga menos de 5.000 habitantes, de por sí tiene que haber participación, porque así lo dice la petición de instructivos que hay para hacer la petición, ¿no? de permiso ambiental. En el permiso ambiental dice que hay que hacer esta audiencia pública, de manera que es raro, o pondría yo en ese caso, no citar los artículos 93 y 97 de la ley, porque están erróneos, están antiguos, no se condicen con la realidad que tengamos que tener. Bien, eso respecto de el artículo B, aquí mismo en este inciso, dice, incorpórase el siguiente inciso tercero. Señora Valeria, un segundito. El diputado Tomás Hirsch le quería hacer una acotación. Ya. Gracias, presidente. Disculpe que lo interrumpa, pero respecto al artículo 97, el exceptúanse se refiere a que sean al menos 100 ciudadanos de la comuna los que planteen la participación. No se refiere a que se haga o no se haga un proceso de participación. Sí. Entonces, me pareció entenderle a usted que no está de acuerdo con esta excepción, pero se refiere al número. En ese caso, lo que pasa es que al ser de menos de 5.000 habitantes, justamente se permite que se pueda hacer el proceso de participación con menos de 100 ciudadanos. Justamente facilita por ser una comuna más pequeña. A eso se refiere la palabra exceptúanse, sí. Me parece. Gracias, diputado Hirsch, aprovecho de saludarlo porque nos hemos encontrado en otra oportunidad. Sí, yo le encuentro razón, pero hay comunidades pequeñas que tienen grandes problemas. Por eso insisto en que si bien es cierto que sin perjuicio de la facultad reguladora del Consejo, ¿no es cierto?, le puede tener el respaldo de al menos 100 personas para que se vea. Pero si un barrio, una comunidad agrícola, ¿no es cierto?, son menos de 100 personas y tienen un problema grave que presenten, no pueden quedar afuera sencillamente porque la ley, la palabra impresa dice que no puede. A eso me refiero, diputado Hirsch. De manera que por eso no estoy de acuerdo con el fondo de este articulado 93 y 97. Exceptúa cosas que no me parecen justas al nivel de vida en que estamos hoy día y de participación en que la gente tiene, incluyendo los poblados chicos, especialmente agrícolas. Bien, continúo entonces. Gracias por la interrupción. La diputada Rafaela va a hacer una intervención. Gracias, presidente. Es que quiero apoyar al diputado porque creo que tiene la razón y que aquí hay un error de concepto, porque
aquí lo que señala, y se lo digo yo que tengo todas las localidades, excepto Coyhaique y Puerto Aysén, el resto, toda mi región es de menos de 5.000 habitantes. Pero no los está aceptuando como que no tengan participación ciudadana, lo está aceptuando con el número de 100 habitantes. Lo que señala es que el Consejo tiene la potestad de poder definir el número que debería ser menor, que debería ser inferior. O sea, usted señala que hay localidades pequeñas que tienen grandes problemas con industria y por eso mismo le está facilitando a esas localidades pequeñas que pudiesen ser menos personas en la participación ciudadana. No es que las esté dejando fuera para poder... No, de ninguna manera. Si entiendo perfectamente bien. Voy al fondo del asunto en que no debiera existir ni siquiera debiera existir eso. Basta que existan las personas en una localidad que tengan un problema grave para que el problema sea tratado y visto también en el Consejo con participación ciudadana. A eso me refiero. No al número, al concepto me refiero. ¿Sí? Muy bien. Bueno, en todo caso, no nos compete ni al colegio hacer estas modificaciones, pero bueno, pasamos siempre viendo estas cosas porque se quedan antiguas. ¿Continúo? Continúe, por favor. Ya. Ahora, en donde dice letra B, incorporas el siguiente inciso tercero. Los informes deberán contener los criterios técnicos aplicables a la materia en cuestión, dice. Yo entiendo que aplicables a la materia en cuestión es un poquito vago y propongo cambiarla por la frase aplicables a la materia en cuestión por relativos a la valorización del impacto. Porque lo que vemos hoy día en los estudios de impacto ambiental es la valorización del impacto y no queda abierto a que sea aplicable a la materia en cuestión si se trata de ruidos o si se trata de olores, si se trata de contaminantes sólidos, si se trata de contaminantes fluidos, etc. Lo que se ve en realidad es cuál es la valorización de ese impacto. ¿Por qué? Porque eso nos permite decir que en un momento determinado el impacto está presente, ¿ya? La contaminación está presente, sea acústica o de otro tipo, pero vale mucho la valorización de ese impacto porque en ese momento se puede llegar a decir, por ejemplo, que el ambiente está saturado. Y eso es muy importante, si el ambiente está saturado o no está saturado, ¿no es cierto?, relativo a la materia en cuestión. Entonces yo propongo que es mucho más preciso, ¿ya?, cambiar esto de aplicables a la materia en cuestión por relativos a la valorización del impacto. Bien, continúo entonces, y el resto también en el C. Agrégase el siguiente inciso cuarto que me parece muy atingente en el bienestar, que habla del bienestar de la comunidad. Y lo mismo en el inciso D, incorpórase la resolución municipal que omita cualquiera de estos requisitos será nula de pleno derecho, por supuesto. Estamos muy de acuerdo en eso. Lo otro, ya decía al principio, ¿no es cierto?, en el 2, en el artículo del artículo 160, dice también reemplaza C, en el caso de los establecimientos industriales, de aquellas instalaciones de impacto similar. Y yo propongo nuevamente cambiar ahí donde dice asimilable, por la explicación que ya daba, porque hay muchas formas de la producción que son asimilables a industrias grandes, pequeñas, medianas, y no necesariamente son similares a lo que se considera el tratamiento industrial o la producción industrial. Queda mucho más, a mi entender, que queda mucho más fácil de aplicar si se dice asimilable, ¿ya? Un botadero, por ejemplo, puede ser asimilable, claro, porque de ahí hay materiales, se procesa el material, llega el material, en fin, es asimilable, pero no es similar a una industria. Por eso digo yo que la palabra asimilable me suena mucho mejor. Más adelante en el B dice agrégase luego el punto final que pasa a ser punto seguido. Lo mismo, ¿no? Estos informes deberán contener los criterios técnicos. Y yo propongo aplicables, ¿no es cierto?, por las mismas razones. Enseguida estoy en el C, incorpórase el inciso segundo, que la resolución municipal disponga el retiro de los establecimientos contemplados y tiene que poner a disposición de la comunidad los recursos que sean necesarios para superar las asimetrías de información existentes entre los actores involucrados.
por ejemplo, las mismas personas que tienen que saber de qué se trata esto, ¿no? Puede llegar de repente una instalación de carácter nuclear y las personas no van a saber si eso es peligroso y de por sí lo van a encontrar peligroso y puede que efectivamente no lo sea, ¿ya? Entonces, estoy muy de acuerdo en que se entreguen, ¿no es cierto?, a la comunidad los recursos que sean necesarios para superar esas asimetrías de información. Si la comunidad decide mandar a hacer un estudio, si esta instalación nuclear es beneficiosa, es peligrosa, ¿en qué consiste? Se le tienen que entregar los recursos para que mande a hacer ese estudio. Esto se entenderá que lo digo por mi experiencia también de que hay muchas inversiones de empresas que pretenden, y yo mismo como urbanista y los trabajos que hago muchas veces me toca enfrentarme a esta situación de que tal o cual mandante no quiere hacer un estudio relativo ni quiere pagarlo. ¿Se entiende, no es cierto? Y eso no va en beneficio efectivamente de la gente que tiene que recibir a esta situación, tiene que enfrentar esta situación. Por eso me parece excelentemente bien puesto que los recursos sean necesarios para superar esas asimetrías de información. Un segundito, la diputada Rafael me ha pedido la palabra. Gracias, presidente. Bueno, a raíz de lo que señala, y yo ya venía viéndolo desde el artículo anterior, aquí se le están solicitando a través de esta ley muchas obligaciones a los municipios. Y una vez más vemos cómo vamos generando leyes con ciertas obligaciones o responsabilidades de los municipios sin financiamiento adjunto. Por lo tanto pasa a ser muchas veces letra muerta. O sea, cuando yo veo aquí que se le solicita, por ejemplo, se le exige de que deberá hacer un estudio, si la comunidad solicita un estudio, es muy simple, el municipio va a decir, no tengo recursos y no se va a hacer el estudio. Yo lo digo porque en el gobierno regional, la nueva ley de gobiernos regionales señala que pueden haber auditorías en los gobiernos regionales. Perfecto, tienes toda la razón. Cuando el Consejo Regional pide la auditoría, el gobernador en este momento, o antes el intendente, señalaba y decía, no tenemos recursos y la auditoría no se hacía. Entonces, era letra muerta, es letra muerta. Tienes toda la razón. Una vez más aquí, lo normal, lo que siempre ocurre en los municipios, las ordenanzas no las hacen, no quieren hacer ordenanzas porque las ordenanzas llevan un presupuesto adquirido frente a esa ordenanza. Entonces asumen una responsabilidad que después por financiamiento no la pueden ejercer. Y finalmente se disparan a los pies los municipios. Entonces, aquí yo creo que si esto no va acompañado de un financiamiento, va a ser letra muerta, presidente. Ok, de acuerdo. Mira, en este caso, ya que yo por lo menos como colegio, como delegado, no puedo poner, digamos, no podría redactarlo yo, pero yo inclino a proponerles que al menos diga que el municipio tendrá que poner. Ya verá cómo se las arregla, pero tendrá que poner en vez de pondrá, que lo tengo destacado en gris ahí. Pondrá deja también la cosa como la diputada dice, abierto ad libitum, ¿no es cierto? No podemos. ¿Ya? ¿Podrá? No podremos. Entonces, que el municipio, ¿no es cierto?, tendrá que poner a disposición de la comunidad los recursos. ¿Se entiende? Okay. Bueno, eso yo creo que da inicio, al menos, a una discusión que es eterna de que la población, a través de la participación, pide cosas sustantivas y concretas, y las respuestas ya las conocemos. De manera que los elementos escritos que la Cámara de Diputados, o en este caso, bueno, la Comisión de Vivienda, Urbanismo y Territorio, diga que al menos impulse a que esta palabra debe cumplirse. La palabra pondrá, entonces, podría, sugiero yo, reemplazarse por algo más impositivo y que el municipio vea cómo se las arregla. Bien, eso... Lo están escuchando todos los municipios de Chile. Sí, no, yo he tenido muchas conversaciones con los municipios. Yo llevo muchos años, yo tengo 80 años de edad, entonces en mi profesión de consultor territorial
Es decir, ya no hay problema que no haya visto. ¿Ah? Entonces, los ministerios, bueno, es que las municipalidades tienen una gracia. Las municipalidades son democráticas. Y algunos quieren y otros no quieren. Aquí se trata en las democracias, de la democracia participativa en las municipalidades, de presentar los mejores antecedentes para convencer de que hay que sacar financiamiento. Si al año siguiente hay que pedir más financiamiento, se trata de eso. Entonces, está muy bien que las municipalidades escuchen lo que estoy conversando, porque esto no es una novedad para nuestro colegio de arquitectos. Nosotros trabajamos con las municipalidades, la mayor parte de las veces con mucho éxito, evidentemente. Pero no siempre, porque a veces hay permisos que son relativamente mal dados, etcétera, etcétera, y todo lo que ya sabemos. En este caso, del financiamiento de las municipalidades, no cabe ninguna duda que todas las municipalidades de Chile, unas más que otras, por supuesto, más del, calculo yo, el 70% de las municipalidades de Chile necesitan evidentemente mejorar sus ingresos. Difícilmente podrán hacerlo por sus propios recursos, aunque el concepto de planificación regional y de gobierno regional y de cámara regional que se está discutiendo puede tener las herramientas necesarias para que también las municipalidades mejoren sus ingresos. Pero bueno, ese es un asunto que se verá. Más plata para las municipalidades, no cabe ninguna duda. Así que si me están escuchando todas las municipalidades, está muy bien. Bien, ahora hay una cosa que me parecía que faltaba para terminar esto, dice en el artículo 2 del Ministerio Nacional de Salud, porque decía aplicables Nacional de Salud. Entonces solamente una corrección ¿Artículo 2? Sí, el artículo 2 agrégase en el inciso primero del artículo 84 del Código Sanitario, este es el punto sanitario, ¿no? Luego del punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase. La resolución deberá fundarse en un informe que deberá contener los criterios técnicos aplicables del Ministerio Nacional de Salud. Aquí yo estoy de acuerdo con los criterios técnicos aplicables, con la frase, que arriba quedaba abierta, pero aquí se cierra. Los criterios técnicos aplicables son los del Ministerio Nacional de Salud. Y eso está muy bien descrito a mi entender, pero una cosa de corrección de frase nomás, que quedó, ¿no es cierto?, técnicos aplicables Nacional de Salud. Y enseguida tiene que ser un punto seguido, el plazo dentro del cual deberán retirar, etc. Esas serían mis observaciones, presidente. Ok, agradecemos al presidente del Comité de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos, don Julio Alegría Gregorio de las Heras, por su gran aporte a lo que estamos viendo respecto a este proyecto de ley. Le agradecemos mucho, muy amable. Y bueno, lo mandé en todo caso para que quede como antecedente allá por si sirviera, como digo yo en mi carta. Muchas gracias. Bueno, gracias. Sigo escuchando entonces. Sí, diputado Hirsch. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecerle al presidente del Comité de Desarrollo Urbano. La verdad es que creo que es muy oportuna y adecuada las recomendaciones que él hace. Hay dos fundamentales que rescaté yo de lo que él menciona, que se repiten en distintas partes. Uno es el cambio de la palabra similar por asimilable, que me parece bastante razonable, un mejor uso del lenguaje. El asimilable me parece a mí, puesto que evita la rigidez de la palabra similar, efectivamente. Entonces creo que es una corrección que ayuda. Y eso está un par de veces. Y después también la idea de valorización del impacto me parece que tiene más relación con lo que son las evaluaciones de impacto ambiental, es decir, me parece que un término más adecuado. Así que ambas a mí me parece que no cambian el sentido del proyecto y mejoran la terminología utilizada. Así que desde ese punto de vista me parece... Respecto al artículo 97, ¿cierto? El de la palabra valorización del impacto está dos veces, está en el 93 y en el 97, me parece, en ambos se utiliza la misma terminología. Sí, 93 y 97, me parece que están ahí. 97, B. En el B.
Sí. al final. Sí. Eso, así que me parece bien. Respecto a que el municipio pondrá a disposición o deberá poner ahí, yo nunca sé cuál es el término más adecuado, en ambos casos debería hacerlo y en ambos casos muchas veces no lo hacen, digamos, para ser bien honesto, pero no sé desde un punto de vista estrictamente jurídico cuál de los dos términos es más, confieso mi ignorancia al respecto, Adecuado. más fuerte. Ahí tal vez alguno de los abogadas o abogados de la comisión nos pueden aclarar cuál de los dos términos contribuye más a la precisión de la norma que estamos estableciendo. Pero eso, insisto, creo que es una definición. Y respecto del Código Sanitario, el artículo 2 del 84, confieso que no le entendí bien a qué se refería, porque la redacción que yo tengo acá es distinta. Yo no sé si la Secretaría nos puede ayudar, pero... El 2 del 84. Pero no en el que yo tenía como original acá. Entonces, por eso me dejó la duda solamente. En el original ni dice ministerio, ni... No, en el original nuestro no sé. No dice. No. Entonces no sé de dónde... Pero ese es el que nos mandaron del Colegio de Arquitectos. Sí. Pero en el que nosotros teníamos, no... Entonces, me quedó esa duda, pero una duda de redacción seguramente que la Secretaría después nos podrá ilustrar. No sé si existe también el Ministerio Nacional de Salud. Porque en el que teníamos... ¿No existe el Ministerio Nacional de Salud? No existe. Pues, Ministerio de Salud. y aquí además dice misterio, pero eso ya es más... Ah, sí. Ministerio Nacional de Salud. Sí. Pero el original que teníamos no habla dice la resolución deberá fundarse un informe que deberá contener los criterios técnicos aplicables a la materia en cuestión, con enunciación de las normas de emisión y calidad correspondiente. Y sigue, pero no menciona el ministerio. Entonces, ¿Sí? Diputada. Pero sería importante pedirle que él nos pueda precisar, porque como él señalaba que ahí quedaba establecido con mayor claridad, y justamente en este artículo era incorporar lo que debiera a lo mejor señalar el Código Sanitario, y ahí tal vez el subsecretario podría enviar dentro del acuerdo que se estableció, tiene el tiempo para hacerlo, para que envíe las observaciones, pero a lo mejor si le pedimos aclarar, sería bien, señor presidente, para que nos quede claro a todos. Sí. Son absolutamente atingentes a la salud. Entonces, el Ministerio de Salud, no sé si es nacional, pero yo recibí esto nomás, ¿no es cierto? Decía aplicables nacional de salud. El Ministerio de Salud tiene todos los criterios y tiene todas las posibilidades, no solo los criterios, sino que también escrito, ¿no es cierto?, las normativas. Tiene las normativas y los criterios para referirse con mucha precisión a estas situaciones en que hay situaciones que afectan a la salud. Por eso es que en este caso yo no me refería como arriba que no quedara suelto y había que poner respecto de la valorización del impacto, porque aquí el Ministerio de Salud sí los tiene, ¿ya? Entonces, el criterio que yo estoy poniendo aquí es que los criterios técnicos aplicables del Ministerio de Salud, sí, vale perfectamente bien porque los tiene, no quedan abiertos, ¿ya? Y tiene mucha normativa respecto a todo lo que corresponde, incluso hasta el nivel en que a veces sociológicamente actúan ciertos contaminantes, como es el nivel de acústica, ¿ya? Entonces, todas esas están en el Ministerio de Salud, todas. Los tiempos de trabajo bajo determinadas condiciones contaminantes de los trabajadores que trabajan en esas condiciones. O sea, el Ministerio de Salud tiene amplia gama de descripción de estas situaciones. A eso me refería yo con que no iba yo a meterme en esa frase, porque el Ministerio de Salud efectivamente las tiene, creo yo, todas las que se han ido siempre planteando como colaboración al buen vivir, al buen trabajo, y etcétera, etcétera. Esa es mi aclaración. Ok, muchas gracias, don Julio, muy amable. Gracias.
Se ofrece la palabra, señoras diputadas, señores diputados. ¿Ah? Habla también de un plazo distinto a la nuestra. Todo eso del plazo nosotros no lo tenemos en la propuesta que enviamos, eso es un agregado del Colegio Arquitecto. ¿Nos está escuchando, don Julio? No, ¿Se fue? no, está ahí, porque yo no estoy con mi teléfono. ¿Don Julio? No lo escuchamos. Había borrado el micrófono. Ya. Es que yo una... no vi nada más que lo que está en rojo, de manera que todo lo que me llegó a mí es lo que está en negrita, en negro. No he agregado nada, ni el colegio tampoco, porque me lo traspasaron directamente a mí. Hay otro texto acá entonces. No es lo que le mandamos. Bueno, no sé, ahí yo no... Ya, ok. Le agradecemos, muy amable, muchas gracias. Ya, está bien. Sí, pues, habla del plazo acá. No podrá ser un año. Presidente, soy Sí, Janet perdón. Tapia, del Ministerio de Vivienda. Hola, ¿cómo está? Hola, Buenas tardes. Nosotros en la sesión pasada nos comprometimos a hacer una propuesta de redacción con las observaciones que teníamos como ministerio. Así es. Voy a decir algo en relación a lo que decía don Julio. Yo creo que en la redacción del proyecto original se habla del Servicio Nacional de Salud. Y yo creo que se refería a eso. Nosotros entendemos que ni siquiera es el Servicio Nacional de Salud, sino que deberían ser, porque esto es disponer el retiro de una determinada industria, debiera ser las secretarías regionales ministeriales de salud, aplicando los criterios que efectivamente les da el Ministerio de Salud y que don Julio señala que existen. Entonces, nosotros tenemos una propuesta, me acompaña Ricardo Leñán. Le pido excusa a la secretaria por habérsela hecho llegar tan tarde, espero que la hayan alcanzado a imprimir, y Ricardo podría presentarles la propuesta que tenemos, si les parece. Perfecto, con todo gusto. Se fue el audio. No, es que si les parece, le cedo la palabra a Ricardo. Perdona, ¿perdón? No la escucho. ¿No me escucha? Ahora sí, ahora la escucho. Le digo que si le parece, le cedo la palabra a Ricardo para que les presente el documento que preparamos. Ya, por supuesto. Ok. Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio me voy a referir entonces a la propuesta que en el fondo voy a presentar. Así que... No la tenemos. Sí, acá está. Sí. Sí, Llegó recién. Gracias. Adelante nomás. Le pediría si pudiese estar habilitado para proyectar. Está habilitado. Está habilitado. Oh, tengo un mensaje que dice el anfitrión inhabilitó la función. ¿Estás habilitado? Ahí está. Entonces, por favor, voy a precisar dónde está el documento. ¿Ustedes me dicen si lo están apreciando? No.
voy a... Tienes que abrir primero el documento, ¿eh? Sí, no, lo tengo abierto el documento, pero algo debe estar pasando. ¿Ahora sí? Sí. Bien. Sí. Entonces, como dice el documento, es un documento de trabajo, es una propuesta que se ha hecho sobre la moción parlamentaria, advirtiendo sí que en el fondo se tocan artículos distintos para cosas distintas. Eso es lo primero que uno tendría que advertir. Efectivamente, el artículo 62 está dentro de una normativa que se refiere al uso del suelo. En cambio, el artículo 160 se refiere a una normativa que está en un capítulo relativo a la seguridad, a la demolición, es decir, respecto de establecimientos o edificios que tienen una actividad que de alguna manera compromete a la población. Eso es como lo primero. Y lo segundo es que efectivamente ambos artículos traen una medida que en algún momento se describe en el artículo 62 como un traslado, y en el otro artículo se refiere a un retiro, y por lo tanto también entendemos que el lenguaje de la época en el fondo colocó un énfasis de alguna manera que hoy día se puede interpretar como impreciso. Por lo tanto, nosotros entendemos que la propuesta, en el fondo, lo que está tratando de hacer aparecer es que hay una facultad que tiene la municipalidad que puede operar en un contexto en donde una actividad no se conforma por el plan regulador, es decir, la actividad no estaría permitida por el plan regulador. Eso es muy común, sobre todo por actividades industriales, que están en el inciso segundo de ese artículo, en que el plan regulador por alguna razón ya no las considera, pero la normativa no les impide seguir funcionando. Pero entonces se establece de que no solamente no se conforma con el plan regulador, sino además tiene un efecto sobre el entorno, sobre la población. Ese es el artículo 62. En cambio, el artículo 160 no hace alusión a esto, sino que impone una medida de seguridad. Y uno debe entender que en ese capítulo, este artículo, lo que está diciendo es que hay una actividad respecto de la cual el artículo 160 dice dos cosas muy importantes, y que luego en el fondo la medida que la municipalidad puede invocar es obligar al retiro de la actividad. Entonces hay que entender que son cosas distintas y que tienen de alguna manera una suerte de indefinición que la propuesta, que es una propuesta de trabajo, está tratando de seguir el hilo conductor del proyecto y en el fondo establecer un lenguaje un poco más técnico respecto de cuáles son aquellas situaciones que motivarían a una municipalidad a ordenar el retiro o ordenar el traslado, que tienen efectos distintos. Por lo tanto, vamos al documento de trabajo. Efectivamente, en la primera parte, en la letra en rojo, son en el fondo los aportes que está haciendo en la tercera columna la división. En el primer artículo, en el primer inciso, nosotros aprovechamos de tocar una materia relativa a que siempre se nos consulta si aquellas restricciones que tienen las industrias que están, o los usos de suelo, las actividades que no se conforman con el plan regulador, podrían o no, en el fondo, de alguna manera, hacerle algunas actividades o algunas modificaciones, alteraciones al mismo edificio para cumplir con normativas ambientales, producto de sentencias ambientales. Por tanto, lo que nosotros hacemos en el inciso primero es hacer aparecer la palabra superficie, porque asociado a la palabra volumen también está la palabra superficie. Entonces, eso es una apreciación, en el fondo, una incorporación que nosotros estamos haciendo al proyecto.
Y en lo segundo, incorporar que la ordenanza general señale respecto de otras actividades que no son las productivas sobre la cual operaría este inciso, el inciso primero. Bien. En el caso del inciso segundo, que es el proyecto de la moción, nosotros simplemente recogemos exactamente de alguna manera el mismo énfasis y replicamos en otro orden el objeto al cual o las actividades sobre las cuales aplicaría la normativa. Y reconocemos que son establecimientos industriales, instalaciones de impacto similar a la industrial, que es una redacción que está hoy día en la ordenanza general, y cuando dice similar, efectivamente en el fondo es semejante a. No es que se pueda asimilar a, sino que es semejante a. Y se describe como grandes depósitos de materiales, bodegas industriales, y nosotros incorporamos talleres de reparación de maquinaria de vehículos, cuya actividad no se conformara con el instrumento de planificación territorial, porque en la redacción de la ley hoy habla de mal ubicadas, y estamos tratando de ser coherentes con el inciso primero, que establece como el marco de aplicación de esta normativa, y en segundo caso, en el fondo, hacemos aparecer una serie de circunstancias que son las que creemos que se pueden discutir en este proyecto respecto de qué es lo que se está, en el fondo, provocando un efecto sobre la población. Entonces nosotros describimos, recogiendo lo que está dicho en el artículo 160, lo trasladamos para acá. Voy a explicar por qué. Nosotros hacemos aparecer, en el fondo, que haya un peligro de explosión o de incendio catastrófico. ¿Por qué? Porque puede ser que una actividad que está emitiendo una contaminación también esté asociada a un riesgo de incendio catastrófico que es más allá del predio. Entonces, estamos tratando de homologar el artículo 160 con el 62, para que sea a circunstancias semejantes, en el fondo, medidas semejantes, y con un procedimiento semejante. ¿Qué otra cosa queremos hacer aparecer? Precisar un poco más esto de el daño al vecindario, precisarlo un poco más para que de alguna manera los términos queden más precisos respecto de qué es esto. Y estamos hablando en el fondo de emanaciones dañinas o desagradables o contaminantes, ruidos, vibraciones, trepidaciones, perturbaciones en el espacio público u otras molestias tanto a los propietarios colindantes como al vecindario. Es decir, empezamos a restringir un poquito más, en el fondo, restringir en el sentido de precisar un poco más cuándo operaría esta medida, porque esta medida es muy fuerte, ¿no? Entonces estamos tratando de precisar qué es lo que en qué incurre una actividad como las que están descritas en el inciso segundo, al encabezado, que son motivos de esta sanción. Y la sanción, en el fondo, significa el traslado. Entonces, luego viene el procedimiento, la Secretaría Regional Ministerial de Salud y la Secretaría de Vivienda y Urbanismo, en el fondo, elaboran un informe con el cual la municipalidad puede resolver. Recuerden que este es un artículo en el cual la municipalidad en la ley general tiene una facultad para ordenar un traslado o un retiro. Y en forma muy breve señalamos que el procedimiento va a estar descrito en el artículo 160. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es recoger la idea, precisar los conceptos y al mismo tiempo establecer un procedimiento que es lo que necesita este artículo. Un procedimiento que hemos establecido como una propuesta de procedimiento que podemos de alguna manera ir consensuando y de alguna manera también ir precisando respecto de sus elementos esenciales. En el artículo 160, como lo muestra el documento, está en otro párrafo, en otro capítulo, y se refiere a la seguridad, a la conservación y la reparación de los edificios. Un ejemplo de uno de esos artículos, que es el 158, ordena que un edificio que está a mal terminar se termine para efectos de que no sea en el fondo dañino para la población o que mejore su aspecto. El artículo 160 no establece una situación respecto de si cumple o no cumple con el plan regulador. Simplemente establece dos situaciones: establecimientos industriales o locales de almacenamiento que están exponen a la población a peligro de explosión o de incendio. Ese es el primer caso.
y aquellos que produjeren emanaciones dañinas o desagradables, ruidos, trepidaciones. ¿Se fijan? Entonces hemos extraído los casos del artículo 160 y lo hemos colocado tanto en el artículo 62 como en el 160 en la propuesta. ¿Qué significaría esto? Que así, lo que dije yo, que a situaciones semejantes debiese haber un comportamiento semejante. En el primer caso, en el artículo 62, la primera constatación es que yo no cumplo con el plan regulador, pero eso no es un pecado. Pero si yo expongo a la población a peligro de incendio o de explosión, o en el fondo tengo un comportamiento que produce emanaciones dañinas, desagradables, lo que está ahí descrito, en el fondo tendría, en el fondo de alguna manera tendría la causal para que se inicie este procedimiento, en el fondo, que de alguna manera lo que tiene como sanción es el retiro del traslado. Y se hace un procedimiento, se establece un procedimiento donde la municipalidad puede actuar por sí misma. Es decir, en el fondo es, en la ley general, en otros casos, siempre se invoca a el informe previo del director de obras municipales. Don Ricardo, un segundito. El diputado Héctor Ulloa quiere hacer una acotación. Sí, Ministerio de Vivienda. Ministerio de Vivienda. El Ministerio. Sí. Ya, buenas tardes. Gracias, presidente. No, la propuesta del diputado Hirsch, yo recuerdo, ¿cierto? Era, Tomás, era el retiro, ¿cierto? El traslado de la industria, ¿cierto? De garantizar ese traslado finalmente, ¿cierto? Esa es la finalidad de la moción parlamentaria. Lo que yo entiendo ahora, ¿cierto? Es que el Ministerio nos hace una propuesta y nos señala algunas hipótesis de trabajo, y para que quiero precisarlas bien, porque nos habla en algún momento, ¿cierto? En general, de usos de terreno que ya no guardan relación con el plano regulador, ¿cierto? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que sobre ese terreno, sobre el uso del terreno, sobre el cual ya no guarda ninguna relación con el plano regulador, hay industrias que causan perjuicio a la comunidad, ¿cierto? Esa es la otra posibilidad. Es decir, terrenos cuyo uso ya no guardan relación, pero que al mismo tiempo no son dañinas porque no hay perjuicio. Esa es una hipótesis, me parece. La segunda hipótesis es que sobre ese terreno cuyo uso ya no guarda relación con la planificación, hay industrias que sí causan un daño. Antes de entrar al tecnicismo, solamente me estoy ordenando, ¿cierto? Y la tercera hipótesis parece que es la del artículo 160. Lo que no me queda claro aquí es si ya no importa el uso del terreno sobre el cual se emplaza la industria, es decir, esté o no conforme al plano regulador, si es que causa un perjuicio a la población, ¿se aplicarán las sanciones que aquí se señalan? Esa es mi consulta, para entender bien las hipótesis sobre las cuales estamos trabajando, presidente. Correcto. Don Ricardo. Presidente, efectivamente, voy a repetir para clarificar bien el tema. El artículo 62 basa el accionar de la municipalidad respecto de que hay una actividad que no está respaldada por el plan regulador porque quedó desactualizada. El plan regulador cambió y ahora esa actividad no tiene impedimento para seguir funcionando, pero está en la otra hipótesis de que cuando funciona trae algunas consecuencias sobre la población. Así. Luego, las cosas que se describen ahí son las cosas que en el fondo está incurriendo. En el artículo 160, en cambio, no es requisito, o sea, se entiende que la actividad está bien emplazada, es concordante con el uso del suelo del plan regulador. Sin embargo, en su accionar, trae en el fondo consecuencias a la población, las que están descritas ahí en la propuesta, y que se recogen del artículo 160. Por lo tanto, lo que hicimos fue a situaciones similares, medidas similares. Pero, ¿por qué? Porque podría ser que una actividad que no se conforma con el plan regulador, pero que funciona adecuadamente y no tiene ningún tipo de daño o de contaminación al medio ambiente, ¿por qué debiese trasladarse? Es porque incurre en las acciones que están descritas en el artículo 62. Y esas acciones que son meritorias para un traslado, cuando no se conforma, debiesen tener la misma sanción cuando sí se conforman con el plan regulador
y también afectan a la población. Por lo tanto, el punto aquí no es si se conforma o no con el uso de suelo. Eso es un agravante en el caso del artículo 62, pero en el caso del artículo 60 se reconoce que puede estar bien emplazada conforme al plan regulador, pero tiene dos riesgos esenciales. Lo que define hoy el 160, peligro de explosión o de incendio, que nosotros hemos precisado que sobrepasa su propio predio, porque eso es lo que de alguna manera nos están diciendo los bomberos respecto de los incendios industriales. Y lo segundo, repitiendo lo que está en el artículo 62, en el fondo establece una serie de consecuencias o efectos sobre los predios aledaños, sobre el entorno de la zona donde está emplazado y además sobre el espacio público. Esto es, en el fondo, lo que está ahí descrito: emanaciones dañinas, desagradables o contaminantes, ruidos molestos, vibraciones, trepidaciones. Es decir, una serie de efectos que la población resiente y que producto de este accionar, en el fondo, no hay una sanción. Entonces, este artículo, manteniendo la idea del proyecto de ley de que se mantiene esta facultad de la municipalidad, nosotros precisamos cuáles son los elementos que debe usar la municipalidad para accionar, en el fondo, la facultad. Y luego colocamos un procedimiento que podemos conversar. Espero haber respondido la pregunta, señor presidente. Por favor. Sí, súper claro y agradecido de la observación. Ahora, insisto, más allá del tecnicismo todavía, mantienen la facultad a través de un decreto alcaldicio, en ambos casos, sujeto a salud y al mismo, ¿cierto? Eso se mantiene como norma. Esa es mi consulta. Presidente, efectivamente, nosotros mantenemos que el acto administrativo, que no está precisado en el texto de la ley general, creemos que es un decreto alcaldicio, que siempre el juicio que se publique en el diario oficial, al mismo tiempo hay que notificar al propietario del establecimiento, justamente porque esa es parte del procedimiento. O sea, debe ser notificado no solamente a la población a través del decreto alcaldicio, sino también una notificación directa, porque ahí empezaría el procedimiento y por lo tanto se reconoce que la municipalidad va a accionar. Ahora, ¿cómo acciona? Es reconociendo que lo que está descrito en los encabezados de ambos artículos o de incisos es lo que está ocurriendo, pero para no actuar como juez y parte, el artículo 160 trae hoy día y el 62 traen el informe de las entidades que son competentes. Por lo tanto, nosotros mantenemos ese fundamento respecto de que tanto el Ministerio de Salud, a través de su Secretaría Regional, y el Ministerio de Vivienda, a través de su respectiva Secretaría Regional, informen respecto de las materias que son competentes. Y por lo tanto, la competencia en materia de, por ejemplo, riesgo de incendio o riesgo de peligro de explosión, ambas entidades podrían ser competentes en el sentido, por ejemplo, que el caso de salud sería con la acumulación de materiales combustibles. En el caso de vivienda se podría pronunciar respecto de los requisitos que esa actividad tuvo al momento de su permiso, que puede ser que además estén en el fondo de alguna manera vulnerando. En el caso del resto de efectos, salud tiene una serie de materias de normativa de carácter ambiental que puede probar, por ejemplo, tanto los ruidos molestos como las vibraciones. Por lo tanto, ahí establecemos una suerte de que cada entidad fundamenta, reconoce la denuncia, investiga o inspecciona y luego concluye que efectivamente hay un riesgo, por ejemplo, de incendio, y que está sumado a un riesgo de, en el fondo, emanaciones que son contaminantes y por lo tanto dañinas para la salud, que además el proceso productivo, por ejemplo, tiene ruidos o trepidaciones que son incómodas no solamente para los propietarios colindantes, sino para la zona, e incluso que la actividad hace uso del espacio público o estos efectos también son en el espacio público, es decir, son los bienes públicos de todas las personas. Entonces estamos tratando de alguna manera de precisar un poquito más qué es lo que en el fondo la municipalidad debe abordar o reconocer que es un daño, porque esa precisión o el tipo en el fondo de la infracción tiene que quedar súper claro para que este procedimiento en el fondo de alguna manera tenga una solución. Okay. La sanción es el traslado o el retiro. También tenemos que precisar ese asunto porque tienen efectos jurídicos que podrían de alguna manera discutirse en forma teórica que son distintos. Por lo tanto, también no solamente se reconoce la facultad de la municipalidad, sino también que se tiene que reconocer a qué acto administrativo va a establecer esta sanción, sino también qué es lo que se va a, en el fondo,
a sancionar si usted se tiene que ir o si usted se tiene que trasladar, que son cosas distintas. Entonces también yo creo que la discusión parlamentaria va a, de alguna manera, bajar esto, reconociendo que también esto está en construcción. Es lo que puedo contar, señor presidente. Ok, don Ricardo. Muchas gracias. A ver. Una última precisión, aprovechando la propuesta del diputado Hirsch, en el sentido de en la redacción, ustedes señalan como propuesta, insisten con la palabra similar, sí, los establecimientos territoriales de impacto similar. ¿Le parece mejor la palabra asimilable, que le da un carácter más genérico? No, la propuesta es ellos no, ellos utilizan, no, ustedes utilizan la palabra similar, pero si le parece, mi consulta es si le parece mejor utilizar la palabra asimilable. Eso. Señor presidente, hay un riesgo con el uso de la palabra similar y asimilar. Similar, de acuerdo a nuestro diccionario, es semejante. Asimilar significa que hay un proceso previo de que alguien califica con ciertos parámetros que tienen que estar en alguna parte para que no sea arbitrario, que eso que yo estoy evidenciando como actividad sí es la que está descrita como objeto de la norma. Entonces, ese proceso de interpretación podría ser casuístico y por lo tanto terminar siendo arbitrario, en el sentido de que en una región se interpreta de una manera restrictivo y se lleva al plano de semejante, y en cambio en otra región se hace con una interpretación más amplia y por lo tanto todo cae dentro de la asimilación. Ok, don Ricardo. Le Entonces, agradecemos, en el Ricardo fondo, yo Leñán, de la Dirección de Desarrollo planteo la Urbano. dificultad que tiene elegir un término u otro, que es lo que en el fondo se tiene que construir con una convención, porque esto va a ser una convención. En el fondo vamos a establecer que no es similar, sino asimilable. Por lo tanto, tendríamos que describir las reglas que permiten a quienes... Muchas gracias, don Ricardo. Muy amable. ¿Cómo se hace? Bien. Se ofrece la palabra, presidente. Diputado Hirsch. Gracias, presidente. Yo creo, habiendo escuchado al Colegio de Arquitectos y a los dos ministerios, a la Subsecretaría de Salud y al Ministerio de Vivienda, con la propuesta que trajo, yo no sé, por supuesto, lo tiene que poner usted, presidente, y la comisión, pero a mí me parece que estaríamos en condiciones de votarlo en general, el proyecto, por lo menos en general, digamos, la idea de legislar. Y respecto de las distintas propuestas, quiero solamente proponer algo que hemos hecho en otros momentos, en periodos legislativos anteriores, que es buscar una redacción conjunta entre los asesores, entre los asesores nuestros, las asesoras que tengan la posibilidad y estén disponibles como para hacerlo en conjunto con el Ministerio. Porque como hay distintas versiones, y me parece interesante mucho lo que planteó el Ministerio de Vivienda, es un mecanismo que hemos utilizado, innumerables veces, en trabajo, una reunión o dos reuniones, las que sean necesarias, entre los asesores y el Ministerio de la Vivienda, y concordar una redacción que toma el proyecto original y evidentemente lo mejora o lo busca tomar, por supuesto, todas las ideas y propuestas que hay de los dos ministerios y también del Colegio de Arquitectos, si es que eventualmente hubiera algún elemento que al conjunto de asesores le parezca adecuado. No sé, es una propuesta, pero basada un poco en la experiencia que ha habido, si es que hay interés por parte de las y los diputados presentes y de usted, presidente, de hacerlo. Es un mecanismo que ha ayudado muchas veces a avanzar y concordar una redacción en la que estemos de acuerdo todos o la mayoría. Gracias, presidente. Señora diputada, señores diputados, ¿alguna opinión al respecto? ¿Habría acuerdo? ¿Sí? Me sumo en lo que plantea el diputado Hirsch, pero me quedó una pequeña duda. En el artículo 160 de la propuesta, ¿estará todavía el expositor del Ministerio de Vivienda cuando se habla de más allá de su predio? Dice el peligro de explosión o de incendio catastrófico, más allá de su predio, de su sitio, de su sector colindante, o eso queda abierto ahí o se va a utilizar en estas recomendaciones. Quería aclarar porque solamente se habla de predios, no sitios, estamos hablando urbano y también al parecer rural. Es mi pregunta que me quedó esa inquietud.
para Don poderle Ricardo, preguntar si disculpe, ¿está estaría. presente todavía por ahí? Sí. ¿Está por ahí? Sí. No sé si escuchó la acotación de la diputada Villado. Sí, claramente. Primero, el término predio tiene una definición en el reglamento de la ley general que está en la ordenanza y se puede, en el fondo, usar como sinónimo predio, sitio, terreno. Lo segundo es que está diciendo que la actividad en su riesgo puede abarcar más allá de su propio predio, es decir, no queda contenido el riesgo en el predio de la actividad, sino que hay evidencia de que puede afectar a otros. Vuelvo a citar los incendios industriales que nos están diciendo los bomberos. Esa es la precisión. Respecto de rural o urbano, aquí no hay una limitación. No está dicho, en el fondo, que tiene que ser solo urbano o que tiene que ser solo rural, pues ambas. Entonces, cuando la ley nuestra trae estas definiciones, no hay restricción. El proyecto de ley puede incorporar solo urbano o puede decir, sin importar si está dentro o fuera del límite urbano, que es otra frase que se usa, como para precisar o hacer ver en el fondo que esto es donde esté emplazado. Efectivamente, una actividad industrial puede estar en el fondo amparada en una normativa de excepción en área rural y producto de un cambio tecnológico o un cambio de modo de producir puede ser riesgosa para la población que está circundante y efectivamente si yo limito a rural o urbano, esa en el fondo accionar que podría tener la municipalidad no la tendría. Es algo que se puede discutir, pero para nosotros como está, esto no hay limitación, es donde esté. Lo que se está poniendo foco es el efecto que hay sobre quienes están. Entonces la pregunta es, ¿sobre quiénes están? Entonces nosotros precisamos, ¿es el predio colindante? ¿Es el sector donde está este predio? ¿Y es el espacio público que colinda con esta actividad? Ok, muchas gracias, Enrique. ¿Diputada? Quedó claro. Okay. ¿Sí que os decía la palabra, señora diputada, señor diputado? ¿Alguna acotación? Bien. ¿No hay nada? Yo creo que hay que llevarse esto para estudiarlo Sí, pues. y citar la próxima sesión para votar en general. Lo queremos citar, estamos en la comisión. Habría que estudiarlo, citarlo y la próxima sesión Lo votamos en general. lo votamos en general. De acuerdo, pero si les parece, presidente, perdón, no sé si les parece adecuado que fijar y organizar esa reunión para que la Secretaría o quien usted estime nos pueda convocar. Nuestro asesor legislativo está disponible y veo que también hay algunos otros diputados y diputadas que han manifestado interés. Yo creo que esa puede ser una buena forma de concordar porque obviamente nos va a permitir avanzar más rápido en la medida que construyamos un acuerdo. Okay. Claro, por supuesto, si el Ministerio tiene la posibilidad. Sí. Si pudiese juntarse con los asesores, yo también puedo participar para concordar una redacción. Okay. Ellos están disponibles. Don Ricardo. Janet, ella. Señora Janet. Presidente, sí, no tenemos ningún inconveniente en organizar una reunión. Como yo soy nueva, le pediría a Claudia si me puede hacer llegar el listado de los asesores de los diputados para invitarlo, y creo que también podríamos invitar, como en otra oportunidad, a Verónica de la Paz, que es la asesora técnica de la Biblioteca del Congreso, y voy a comunicarme con las personas de salud porque ellos también tienen que participar. Ok. Le agradecemos en todo lo que vale lo que estamos comprometiendo. Así que muchas gracias. Bien. ¿Algo más, señores diputadas, señores diputados? No sería tanto como una citación, diputado, como un correo electrónico, algo más informal. Una invitación. Sí, una invitación, algo así, donde no se preocupe, lo haríamos aquí, o bueno, por Zoom también puede ser, pero las dependencias de la Cámara nosotros y ahí nos juntamos. Sí, cuento con ellos. Ok. ¿Vienen? ¿Sí? ¿Nadie? Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Antes de ir...